Buenos días, jóvenes de grado séptimo. En la clase del día de hoy de estadística vamos a ver uno de nuestros primeros temas, que es tipos de variables. Como propósito para la clase del día de hoy vamos a reconocer y a diferenciar tipos de variables a nivel estadístico. ¿Listos? Entonces, como primera medida vamos a ver qué es una variable estadística. Básicamente, una variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan por poder medirse. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, a través de la estadística, podemos medir ciertas características o cualidades de los individuos dentro de una población, ¿cierto? Y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, como son nuestros gustos, nuestros horarios, nuestras materias, nuestro salario, ¿verdad? Nuestra estatura, nuestro peso, están propensos a medirse. ¿Listos? Entonces, básicamente, una variable estadística es cualquier característica que nosotros podemos medir. Como ejemplo, ¿qué tenemos? Como ejemplo tenemos el color de nuestro pelo, las notas de un examen, nuestro género, nuestra estatura, como les había dicho ya, nuestro peso, nuestro color favorito, nuestro color de ojos, etc. Todo esto son variables estadísticas. ¿Listos? Ahora vamos a ver qué tipo de variables estadísticas hay. A nivel de estadística hay dos grandes rasgos de variables estadísticas. ¿Listos? Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Y de ellas se desprenden otros subtipos, perdón. Acá en este ejemplo les voy a mostrar que a grandes rasgos nosotros tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Listos? De las cualitativas se desprenden tres subtipos, que son las cualitativas nominales, las cualitativas binarias y las cualitativas ordinarias. ¿Listos? Y en las cuantitativas tenemos dos subtítulos: las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Vamos a empezar con el primer tipo de variable, que son las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un gusto por un color en especial, ¿verdad? Si nosotros intentamos calificar o clasificar ese color, no lo podemos clasificar a través de números, ¿verdad? Sino a través de palabras. Por ejemplo, negro, blanco, amarillo, azul, etcétera. ¿Listos? Eso es una variable cualitativa. Nos indica una cualidad o una característica que no puede ser medida con números, sino con palabras. Por ejemplo, el gusto por una comida. En mi caso, a mí me gusta la pasta. Entonces, nosotros no la podemos clasificar por, por un número, sino por una palabra. Eso es una variable cualitativa. En nuestro módulo de matemáticas podemos encontrar el siguiente ejemplo que estamos viendo a continuación. Nuestro ejemplo dice: hay 10 carros rojos y 8 carros verdes. Entonces, básicamente, el color rojo y el color verde son variables cualitativas, ya que indican una cualidad de los autos, que es el color, ¿cierto? Otro tipo de variable cualitativa que nosotros podemos encontrar en un tipo de ejemplos como estos es el tamaño del carro. Hay carros que son de tamaño grande o hay carros que son de tamaño pequeño, ¿cierto? Y los tenemos que clasificar a través de una palabra. Y dentro de las variables cualitativas podemos encontrar los siguientes tres subtipos. ¿Listos? Están las cualitativas nominales. Las cualitativas nominales son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, los colores, tales como el negro, el naranja, el amarillo, ¿cierto?
Estos no tienen ningún orden porque en sí los colores no tienen orden, perdón, ¿cierto? Entonces las cualitativas nominales básicamente son variables que no tienen un orden en específico. ¿Listos? Como lo son el color, ¿listos? Como lo es también los gustos por ciertas comidas. Nosotros no tenemos un orden establecido. Si le preguntamos a dos personas, ellas no nos van a contestar en el mismo orden, sino en un orden aleatorio. El otro subtipo, perdón, de variable cualitativa es la cualitativa ordinal. Son aquellas que siguen un orden de jerarquía. Por ejemplo, a nivel socioeconómico, estrato alto, estrato medio, estrato bajo, ¿cierto? A nivel de exámenes, por ejemplo, tenemos alto, superior alto, básico, y etcétera, ¿listos? Y por último, tenemos las cualitativas binarias. Este tipo de variables nos permiten solo tener dos resultados. Generalmente se usan en preguntas de condición, cuando se puede responder solo sí o no. Se llama binaria porque solo tiene dos opciones de respuesta. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer y demás. ¿Listos? Acá tenemos tres ejemplos de variables cualitativas. Por ejemplo, en una variable cualitativa nominal es el color del pelo de una persona. Puede ser castaño, rubio, etc. ¿Listos? Una variable cualitativa ordinal es la condición de un pasaporte. Puede ser o aprobado, denegado o en espera. ¿Listos? Tiene un orden. Y en la binaria es generalmente cuando nosotros hacemos preguntas. Por ejemplo, al preguntar si una persona tiene hogar propio, la respuesta solo va a ser dos opciones posibles, sí o no. ¿Listos? Esos son los tipos de ejemplos de variables cualitativas. Ahora vamos a ver las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que nosotros sí podemos expresar o medir a través de números. ¿Listos? En el mismo ejemplo anterior de los carros, nosotros podemos ver que hay 10 carros rojos y 8 carros verdes. En total hay 18 carros, ¿cierto? Entonces, en este caso, la cantidad de carros es una variable cuantitativa, ya que nosotros podemos contar y podemos expresar la cantidad de carros a través de un número. ¿Listos? Entonces quiero que quede claro que las variables cuantitativas son aquellas variables que nosotros sí podemos expresar o medir a través de números. Y las variables cuantitativas se clasifican a su vez en dos tipos. Las cuantitativas discretas, que son aquellas variables que utilizan valores enteros y no finitos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros en estadística manejemos tipos de números enteros, es decir, 2, 3, 4, etc., vamos a tener variables cuantitativas discretas. ¿Listos? Este tipo de variables tienen como condición que son finitas. ¿Qué quiere decir? Que son no finitas, perdón. ¿Qué quiere decir? Que no tienen fin. ¿Listos? Y las variables cuantitativas continuas, muy por el contrario, son aquellas variables que utilizan también valores finitos y objetivos, pero suelen caracterizarse por utilizar valores decimales. Por ejemplo, cuando nosotros nos pesamos, generalmente la balanza, ¿verdad? No nos da valores enteros, sino nos da valores decimales. Como por ejemplo, 64,3 kilogramos, 72,3 kilogramos, etc. ¿Listos? Entonces, recordemos que las variables discretas siempre se expresan a través de números enteros, no finitos, y las variables cuantitativas continuas se expresan a través de números decimales. A continuación, podemos ver dos ejemplos de variables cuantitativas. En una tenemos las variables cuantitativas discretas, como lo es la cantidad de primos que puede tener una persona. En este caso, una persona solo puede tener
primos que nosotros podamos reconocer a través de números enteros, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, etc. Muy por el contrario, en las variables cuantitativas continuas, como les había indicado, se expresan a través de números decimales. Por ejemplo, si yo le pregunto la estatura a una persona, ella me puede responder que mide 1,65 centímetros, ¿cierto? No siendo más, los dejo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.